decida sobre los destinos de la patria, lamentablemente va a estar en el centro de las noticias. Después podremos volver todos a ser felices e ignorarlo como hasta ahora. Y ahorrarnos un, digamos, o sea, cada dos palabras, como lo éramos antes. Bueno, ahora vamos un poquitito, ya en este último coletazo del programa, a lo que pasó a nivel internacional. Fue noticia mundial el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que es una piedra en el zapato para Donald Trump. Es el pedazo de pan, la espina en el pescado que pasó sin darse cuenta y le quedó atravesada en la garganta. Que Donald Trump, el principal cowboy yankee contra los malditos comunistas, tiene en su ciudad principal, Nueva York, a un alcalde electo que es hijo de inmigrantes, es musulmán, nacido en Wanda, que llegó a Estados Unidos a los 7 años, creció en Queens y acaba de ser electo, por amplia mayoría, como el nuevo alcalde de Nueva York. Eh, y el tipo llegó prometiendo, ojo, ojo con lo que el tipo hablaba, porque el tipo no es que se sumó a, a toda la moda estadounidense de que un poquito a la derecha para acá, un poquito a la derecha más para allá. No, no, el tipo entró haciendo muy buenas promesas, que después veremos si se cumplen. Anda a saber. Pero el tipo, voy a congelar los alquileres, el transporte público va a ser gratuito, eh, guarderías y jardines de infantes gratuitos para las personas que deban trabajar, para los hijos de las personas que deban trabajar, sabiendo lo caro que es vivir en la ciudad de Nueva York. Y de repente empezó el tipo a prometer un Estado presente y fuerte. Y eso llamó muchísimo la atención de Donald Trump. Y en su discurso de victoria le dijo a Donald Trump que suba el volumen y le habló directamente porque sabe que me estás mirando. Y quiero decir que Nueva York va a ser una ciudad de inmigrantes, creada por inmigrantes, sostenida por inmigrantes y a partir de hoy gobernada por un inmigrante. Así que vamos a ver qué pasa con esa afrenta y sobre todo esperemos que cumpla, porque sería muy interesante, muy interesante. A lo mejor no, a lo mejor el tipo agarra para cualquier lado y hace la suya, pero sería muy interesante ver qué sucede en Estados Unidos, epicentro del, del capitalismo mundial y abanderado número uno del capitalismo mundial, que de repente empiecen a jugar con un Estado presente y fuerte en su principal ciudad. Y a ver qué puede llegar a pasar cuando el resto de Estados Unidos empieza a ver que quizás en su principal ciudad empiezan a vivir algo parecidito nomás, parecidito, sin que se acerque mucho, a lo que otrora propuso el peronismo aquí en Argentina. Veremos qué pasa. Algo completamente diferente y sumamente desagradable le pasó a la presidenta de México, Sheinbaum, que fue acosada fue acosada y manoseada al aire por un tipo. Ella estaba caminando, saludando a distintas personas en un recorrido, y de repente se ve como viene un tipo desde atrás, la abraza en lo que ella cree que era como una persona más que se acerca a besarla como presidenta, y no, el tipo le empieza, le besa el cuello y la manosea, hasta que viene uno de los guardias y lo saca al tipo. Que, como ella misma cuenta, recién cuando ve que avanza la seguridad sobre ella se da cuenta lo que había sucedido. Antes no se había percatado. Pero en la imagen del video se ve clarito. Entonces ella presentó denuncia. Va a presentar una denuncia por acoso. Leo la noticia. El pasado martes 4 de noviembre, en la capital mexicana, un hombre tocó sin su consentimiento e intentó besar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria anunció este miércoles que denunció al acosador y aseguró que episodios como este no pueden ocurrir en el país. El caso ha puesto en relieve la realidad que enfrentan las mujeres, en ese caso de México y anexo yo de todo el mundo, con casos de violencia de género. Dice la presidenta, decidí levantar la denuncia, o sea, hacer la denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país, aseguró y continuó. Lo he vivido antes, en línea
expresó: es un delito penal en la Ciudad de México. Si no presento la denuncia, ¿en qué condición se quedan todas las otras mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las otras mujeres de nuestro país? Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres en la calle y entonces quedó detenido, explicó. Y esto también está un poquito para reflexionar, porque sí, ¿a qué nivel llega cuando un tipo, viendo a la presidenta de su país en plena acto político, delante de todo el mundo, se atreve a esto? ¿Qué pasa cuando las víctimas no son la presidenta, no tienen las miradas de todas las cámaras? ¿Y qué otras cosas también sucederán ahí? Entonces, esto está muy bueno como un llamado de atención. Y me parece perfecto que la presidenta lo denuncie y ponga la denuncia, y que también sea un caso filmado, porque no se puede hablar de que fue mal interpretado o lo que fuere. Está ahí, filmado, como un tipo fue, acosó y manoseó a una mujer, sin su consentimiento, delante de todo el mundo. Ahora nos vamos un poquitito más cerca de Argentina, hablando de Lula, que empezó a comentar, no empezó a comentar, perdón, me expresé mal. Lula, que hablaba sobre la presencia, la preocupante presencia de los buques de guerra estadounidenses sobre las costas del Caribe, ya amenazando abiertamente con una posible invasión a Venezuela, haciendo declaraciones Donald Trump que Maduro tiene sus días contados y cosas por el estilo, en una intención de invasión abierta. Y como también habla de Colombia, y cómo no. Y cómo abiertamente ya y obscenamente se está planteando Latinoamérica como un nuevo escenario de conquista. Así como Estados Unidos en otro momento era en pos de la libertad, se metían a donde querían, en otro momento fue en pos de la lucha contra el terrorismo, bueno, ahora lo hacen en pos de la lucha contra el narcotráfico. Y como para Estados Unidos, todos, menos Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica son narcotraficantes, ahora llevaba sus barcos y sus buques frente a Venezuela, que, casualidad, tiene todo el petróleo que necesita, pero lo hacen en pos de la lucha contra el narcotráfico. Bueno, Lula se expedió al respecto. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, volvió a pronunciarse sobre la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y las costas de América del Sur. En declaraciones realizadas desde la ciudad amazónica de Belém, el mandatario advirtió que levantará este tema a la próxima cumbre de las comunidades de Estado. Llevará este tema a la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que celebrará entre el 9 y el 10 de noviembre. Intentaremos abordar este tema de Venezuela y la participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Mar Caribe en la CELAC, sostuvo el presidente de Brasil en una conferencia con periodistas en alusión a los operativos ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump contra supuestos objetivos vinculados al narcotráfico en aguas caribeñas cercanas a Venezuela, que ya va hundiendo varias barcazas. En teoría, según ellos, ni siquiera en teoría, todas eran barcazas de narcotraficantes. No presentaron ni una prueba, pero hundieron barcazas y van matando como a 14 personas más o menos, que iban en esas barcazas. Según dicen desde América Latina, eran todos pescadores que estaban haciendo su trabajo. Pero Estados Unidos dice, no, es una barcaza narco, y las destruían, con gente muriendo. El mandatario brasileño aseguró que América Latina es una región de paz y que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo. Venezuela enfrenta un problema político que debe resolver en la esfera política, subrayó. Le dije al presidente Trump que América Latina es una región de paz, no de guerra. Sus declaraciones
se produce en el medio de una tensión regional, mientras Estados Unidos realiza una serie de ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, operaciones que Washington justifica como parte de una ofensiva antidrogas. Porque ahora Estados Unidos empezó a acuñar el término narcoterrorismo. Narcoterrorismo, y acuérdense bien, narcoterrorismo, porque de repente vamos a empezar a escuchar a nuestra ministra Patricia Bullrich empezar a hablar de narcoterrorismo aquí en Argentina. Porque si hay algo que le gusta a Patito Bullrich, a nuestra ministra, ahora no sé qué va a pasar, ahora que quedó electa, seguramente va a salir de su rango de ministra y va a pasar a su rango de senadora, o diputada creo. Vamos a empezar a escucharla hablar de narcoterrorismo. Y no nos olvidemos que así como los miembros de la Corte Suprema van cada 4 de julio, también nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, abiertamente va cada 4 de julio. Incluso si uno busca, sin siquiera googlear mucho, va a encontrar un montón de fotos de Patricia Bullrich. Incluso hay una donde está vestida de cowboy, festejando el 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos, junto con su marido, junto con un montón de gente más. Así que al lado de la bandera estadounidense, con el cónsul de ese momento disfrazada de cowboy, brindando como tantas otras veces, pero ahora era por la bandera y la libertad estadounidense. Así que recuerden bien ese término, narcoterrorismo, porque de repente lo van a empezar a ver utilizado mucho y muy seguido. Porque para poder tener el control que se necesita, primero hay que sembrar la semilla. Y hemos visto que este gobierno y otros tantos gobiernos de derecha lo primero que hacen es sembrar comunicacionalmente lo que después tratan de obtener mediante otros medios. Y ahora ya como para ir cerrando nos vamos al vecino país de Bolivia, donde ganó ahora la derecha, nuevamente en estas últimas elecciones. Y lo primero que hicieron, como hace la derecha cuando llega, es liberar a los suyos. En este caso liberaron a la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. El Tribunal de Supremo de Justicia de Bolivia determinó anular la sentencia de 10 años de cárcel por el golpe de Estado de 2019 contra la presidenta de facto, Jeanine Áñez, 2020-2021, y ordenó su inmediata liberación. Inicialmente se hizo la admisión y posteriormente la revisión de fondo. Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia de Jeanine Áñez. Hay una sentencia ejecutoriada de 10 años y en consecuencia se dispone su libertad en el día, confirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, en contacto con la prensa local. En noviembre de 2019, Áñez asumió transitoriamente la presidencia de Bolivia en medio de una crisis política y social. Aquel mismo año promulgó el decreto 4078 para eximir de responsabilidades a militares y policías durante los operativos para desbloquear carreteras y reprimir las movilizaciones en las que murieron 36 personas en Sencata, La Paz y Sacaba, Cochabamba. La exmandataria fue sentenciada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución Política del Estado. El Ministerio Público tendrá que ver el procedimiento a seguir. Ella goza de juicio de responsabilidades. Recordemos que la sentencia que ella tenía fue dentro de un proceso ordinario, haciendo la revisión dentro de la resolución que se ha emitido, se ha visto como vulneraciones a los ordenamientos legales y vigentes de los derechos que ella goza, ratificó Saucedo. Y acá tenemos nuevamente a la derecha llegando y liberando a los propios. Y en ese momento, no nos olvidemos, que fue el golpe que se hizo con armas argentinas traficadas por la actual ministra Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri. Y que no nos olvidemos que fue el golpe que volteó a Evo Morales
que tenía que refugiarse, escondido, y que después tuvo que huir en avión, mientras que en Argentina le negaban el refugio. En ese entonces, con el presidente Mauricio Macri, le negaban refugio y asilo político a un vecino presidente como Evo Morales. Eso nomás para que, como diría León Gieco, sigamos guardando todo en la memoria. Y que esa gente, durante ese golpe, la presidenta de facto Yáñez y Macho Camacho, nunca me voy a olvidar de ese nombre, entró con una Biblia al Palacio de Justicia, tiró la bandera multicolor de las etnias bolivianas, puso sobre la Constitución la Biblia y dijo: ahora por fin reina la fe en la ciudad de Bolivia. Y se arrodilló a rezar. No hay que olvidarse de lo sucedido, porque si no, corremos el riesgo de que en algún momento venga algún presidente a querer decirnos que lo que pasó nunca pasó, y a través de las redes inventen un pasado que nunca existió, como todas las cosas que hemos visto que suceden en este universo, que a lo mejor, como dijimos al principio, no es más que una simulación de algo que se encuentra muy, 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 muy lejano. Y nos despedimos por ahora hasta el martes que viene, ya esperando tener mucho más gente en esta mesa y poder dialogar y que no sea solo un monólogo de 2 horas mío. Les agradezco por haber llegado hasta acá, por habernos acompañado. Le agradezco al señor Manuel Pacheco, le agradezco al señor Marcelo Barbero y le agradezco a ustedes por estar acá, por habernos acompañado, por estar cada programa sabiendo de que pase lo que pase, sabemos que siempre hay una esperanza y sabemos que no importa todo lo que nos hagan, nunca va a ser demasiado tarde para poder torcer los destinos. Que tengan un muy buen fin de semana.